Hablar del Bob no es sencillo, no porque falten palabras, sino porque cualquier intento de contar quién fue parece quedar pequeño frente a la dimensión de su vida, de su trabajo y sobre todo frente a lo que significó para quienes tuvimos el privilegio de compartir el camino con él. Bob comenzó su búsqueda muy temprano. En los primeros años de su adolescencia, un maestro llegó hasta su vida diciéndole que lo estaba buscando. A partir de ese encuentro, comenzó una formación que, de una manera u otra, ya no se detendría. Desde muy joven también tuvo que convivir con importantes dificultades físicas. Los pronósticos eran profundamente limitantes. Pero él empezó a trabajar sobre sí mismo, sobre su cuerpo, sobre su alimentación, sobre sus emociones, sobre su mente, sobre su conciencia. Con los años, distintos acontecimientos terminarían dejándolo prácticamente atrapado en un cuerpo físico con una movilidad casi nula. Pero su cuerpo podía estar limitado. Él no. Hace muy poco me dijo una enseñanza que hoy adquiere otra dimensión. Cuando una persona tiene una cualidad muy grande, el universo le empieza a poner trabas en las cosas secundarias para que aumente su nivel de conciencia. Y eso también hablaba de su vida. Allí donde el cuerpo parecía reducir posibilidades, Bob profundizó aquello que no dependía del movimiento físico. Su capacidad de sentir, de observar, de investigar, de comprender, de enseñar, de acompañar, de conectar. Así fueron tomando forma las escuelas de cosmobiología, naturismo, yoga e integración, integradas en aquello a lo que a él le gustaba llamar el quinto camino. Sus enseñanzas tienen un profundo carácter iniciático. No están hechas simplemente para ser entendidas. Están hechas para ser vividas. Nos enseñó a no creer, sino a vivenciar. Hace poco, hablando de una de estas enseñanzas, yo mencioné nuestra creencia y el Bob me corrigió. No, nosotros no creemos, nosotros vivenciamos, por eso tenemos la certeza. Nos dio innumerables herramientas para vivenciar por nosotros mismos. Nos enseñó a volver a nuestra referencia interna, a sentirnos, a observarnos, a descubrir nuestros propios recursos, a reconocer y rescatar nuestras virtudes, a descubrir también que algunas de las mentiras más grandes son aquellas que nos contamos a nosotros mismos. Nos enseñó que el trabajo no está afuera, está adentro, y que no necesitamos condiciones ideales para hacerlo, porque las circunstancias son secundarias. Nos enseñó también la congruencia, a hacer lo que siento, sentir lo que hago, y a descubrir que el mundo es real solo cuando yo soy. A nuestro Bob nunca le gustó que lo llamáramos maestro. ¿Quién no lo escuchó decir, yo también aprendo de ustedes? Nunca impuso, nunca persiguió a nadie para que cambiara. Respetó profundamente el momento de cada uno. Supo vernos cuando estábamos listos para profundizar y nos daba ese empujoncito uraniano. Una pregunta, una frase, una herramienta o simplemente un cuento. Porque el Bob siempre tenía un cuento, una historia, una moraleja. Muchas veces llegábamos tensos, atrapados en algún rollo, y él, desde lo fácil, nos daba vuelta la tortilla. ¿Está fácil? Como tantas veces repitió. Con unas pocas palabras teníamos la oportunidad de comprender cómo volver adentro. Y quizás eso fue una de las cosas más grandes que hizo. Enseñarnos el camino para volver a nosotros mismos. Hace muchos años, una vez lo llamé llorando. Y en medio de aquella conversación,
le dije algo parecido a vos podés porque a vos no te pasa. Y él me respondió, no, yo también a veces quisiera moverme y no puedo. Ahí estaba el Bob, humano, de verdad, no puesto en un pedestal. Él también trabajaba con lo que tenía y con su ejemplo nos enseñó justamente eso, a no compararnos, a no esperar otra vida para empezar, a descubrir qué podemos hacer con aquello que hoy tenemos. Tenía una formación inmensa, años de estudio, de investigación y experiencia. Y sin embargo, nunca necesitó hacer alarde de ello. Un hombre simple, humilde, sencillo. Para muchos podía ser Roberto Dip Abud. Para nosotros es simplemente el Bob. Y quienes tuvimos la fortuna de conocerlo, podemos hablar de su entrega, de su curiosidad, su gran paciencia, su capacidad de servicio. Pero quizás haya una palabra que atraviesa todo. El Bob es amor. Nos compartió generosamente todo aquello que había ido integrando a lo largo de su existencia. Nos acompañó, nos tuvo paciencia, nos mostró dónde mirar, pero nunca quiso que dependiéramos de él. Más bien hizo lo contrario. Nos ayudó a descubrir nuestros propios recursos. Nos fue preparando para poder continuar. Y quizás hoy comprendamos que también nos preparó para este momento. Porque hoy su cuerpo físico ya no está. Y claro que duele. Vamos a extrañar su voz, sus gestos, sus silencios, sus cuentos, su manera de mirar, la posibilidad de llamarlo y preguntarle algo. Pero él ya nos dejó las herramientas para que encontremos nuestras propias respuestas. Ahora comienza otro ciclo en el camino. Llegó el momento de sacar y de usar nuestros propios recursos. Sentimos y sabemos que solo nos hemos quedado sin el Bob en un 1%. Hoy sabemos cómo contactar con él, con ese 99% de él. Y ahí lo sentimos, ahí está, como siempre. Durante años, un cuerpo profundamente limitado sostuvo un ser inmenso. Hoy ese envase ya no lo contiene. Ya no están las distancias, ya no están las barreras físicas. Ahora es inmenso, es libre, es expansión. Hoy algunos de nosotros tenemos la certeza de que este vínculo no comenzó en esta vida ni termina acá. Sentimos que venimos trabajando juntos desde mucho antes y sabemos que volveremos a encontrarnos. Hace poco en una clase me dijo, quédate tranquila, que en la próxima también te busco. Hoy esa frase tiene otro peso y también nos hace sonreír. Porque el Bob era eso. Podía hablar de algo inmenso con una sencillez absoluta, impregnando cada palabra de amor. Nos dejó las enseñanzas, nos dejó las herramientas, nos dejó las escuelas, nos dejó todo aquello que cada uno consiguió integrar y sobre todo nos dejó unos a otros. Ahora nos toca continuar, seguir profundizando, compartir, expandir, no repetir sus palabras como dogma, sino seguir haciendo aquello que sostuvo durante toda su vida, experimentar, vivenciar y verificar. Nuestro Bob nos acompañó durante años con una paciencia inmensa. Nunca quiso que fuéramos como él. Quería que pudiéramos ser nosotros mismos. Nos sostuvo cuando lo necesitamos. Esperó cuando todavía no estábamos preparados. Y nos dio ese pequeño empujón cada vez que estuvimos listos para avanzar un poco más. Nos llevó de la mano durante años, hasta que llegó el momento de soltarla. Y quizás, recién ahora,
podamos comprender lo que estuvo haciendo todo este tiempo. Nos estaba enseñando a caminar. Nos estaba enseñando a caminar.